Mi familia quiere que cuide al hombre que me golpeaba cuando era niño. Necesito un consejo. No sé muy bien por dónde empezar, así que voy a hacerlo como me salga. Si esto termina siendo largo, lo siento, pero necesito sacarlo de alguna forma porque llevo días con un nudo en el pecho que no se va. Tengo 32 años, vivo solo, trabajo desde casa y, por primera vez en mi vida, tengo algo que se parece bastante a la tranquilidad. Nadie me grita, nadie entra a mi habitación sin avisar, nadie me observa como si estuviera esperando que cometa un error, y eso, aunque suene básico, para mí siempre fue un lujo. Lo menciono porque la persona que mi familia quiere que cuide ahora fue quien me enseñó que el miedo podía instalarse en tu cuerpo y quedarse ahí durante años, incluso cuando ya no está presente. Mi padrastro se llama Ernesto, tiene 78 años y está gravemente enfermo. Y según todos, absolutamente todos, yo soy la persona ideal para hacerme cargo de él. Ernesto apareció en mi vida cuando yo tenía 7 años. Mi padre biológico había muerto poco antes en un accidente laboral y mi madre quedó sola conmigo, sin mucho dinero y con demasiadas preocupaciones. Cuando Ernesto llegó, la familia entera pareció respirar aliviada. Recuerdo frases como es un hombre serio, es trabajador, les va a dar estabilidad, y la que más se repitió, casi como una promesa disfrazada de advertencia, te va a poner en orden. Al principio no gritaba ni pegaba, solo observaba. Tenía esa manera de mirarte como si ya hubieras hecho algo mal, incluso cuando estaba sentado en silencio, sin moverte. Yo era un niño flaco, nervioso, torpe, me costaba hablar y me costaba sostener la mirada, y eso, para él, parecía una provocación constante. Los castigos comenzaron de forma sutil, casi justificable a ojos ajenos. Horas de pie mirando la pared, comidas retiradas porque no me las merecía. Hubo muchas cosas pequeñas que nunca le conté a nadie porque parecían demasiado insignificantes como para llamarlas abuso, pero que, vistas en conjunto, fueron moldeando la forma en que me movía por el mundo. Por ejemplo, la manera en que debía sentarme a la mesa, siempre recto, sin apoyar los codos, sin hacer ruido con los cubiertos, porque cualquier desviación era vista como falta de respeto. O la forma en que debía responder cuando se me hablaba, ni demasiado rápido porque parecía insolente, ni demasiado lento porque parecía estúpido. Aprendí a medir cada gesto, cada palabra, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja invisible. Recuerdo tardes enteras haciendo tareas en silencio absoluto, con la sensación constante de que alguien estaba detrás de mí, observando, esperando el error. A veces Ernesto no decía nada, solo se paraba en la puerta, cruzado de brazos, y ese silencio era peor que los gritos, porque no sabías que estaba evaluando ni cuándo iba a estallar. Mi cuerpo aprendió a tensarse solo, incluso cuando él no estaba en casa. En la escuela me decían que era un niño muy serio para mi edad. Los profesores lo veían como algo positivo, una señal de madurez. Nadie se preguntaba por qué un niño de 8 años no jugaba en el recreo o por qué parecía pedir permiso incluso para respirar. Yo no sabía que eso no era normal, solo sabía que en casa cualquier error tenía consecuencias, así que afuera intentaba no cometer ninguno. Con el tiempo llegaron los empujones y después los golpes, golpizas que con el tiempo se iban haciendo más fuertes y por tonterías que según cometía, siempre acompañados de discursos sobre disciplina y carácter. Nunca en la cara, nunca donde se notara, siempre con frases como que lo hacía por mi bien, que debía agradecer que alguien se tomara el tiempo de corregirme, que el mundo sería mucho peor si él no me endurecía primero. Mi madre lo sabía. No gritaba ni intervenía, pero tampoco preguntaba. Simplemente decía que no lo hiciera enojar, como si la violencia fuera un fenómeno climático que había que aprender a esquivar. Con mi madre la relación se volvió extraña, distante. No era cruel conmigo, pero tampoco era un refugio. Era como si hubiera levantado una pared invisible entre los dos, una forma de protegerse a sí misma más que a mí. A veces me preguntaba cómo me había ido a la escuela, pero lo hacía sin mirarme, mientras lavaba los platos o doblaba la ropa, y yo aprendí a responder lo justo, lo necesario, para no incomodarla. Hubo una época en la que intenté contarle más, insinuar que algo no estaba bien, pero cada vez que lo hacía su expresión cambiaba, se ponía rígida, incómoda, como si le estuviera pidiendo algo que no podía darme. Decía cosas como no exageres o ya sabes cómo es, y yo entendía el mensaje sin que lo dijera directamente, no iba a elegir mi versión de la historia. Con el tiempo dejé de intentarlo. Me volví funcional, autónomo antes de tiempo. Cocinaba lo mío, ordenaba lo mío, resolvía lo mío. No porque fuera responsable, sino porque era más seguro no necesitar nada. Cuando yo tenía 10 años nació mi hermanastra Laura, hija biológica de Ernesto y mi madre, y ahí todo terminó de romperse. Yo pasé a ser el problema permanente, la carga incómoda, mientras ella se convirtió en el milagro. Si lloraba, era culpa mía. Si se caía, yo la había empujado aunque estuviera en otra habitación. Si Ernesto llegaba de mal humor, algo seguro había hecho yo. Una vez me rompió una costilla y nadie lo supo, dije que me había caído de la bicicleta y mi madre me creyó sin mirarme a los ojos.
Aprendí rápido que sobrevivir significaba no existir, no hacer ruido, no destacar, no pedir ayuda. A los 16 empecé a trabajar a escondidas, guardé dinero y planeé irme. El día que cumplí 18 me fui sin despedirme, dejé una nota simple diciendo que no podía seguir viviendo ahí. Nadie me buscó, nadie me llamó, y durante años llegué a pensar que tal vez había exagerado todo, que quizá yo era débil, que quizá él solo era duro, porque cuando creces así, empiezas a dudar incluso de tu propia memoria. Los primeros años fuera de esa casa no fueron fáciles. No tenía red, no tenía apoyo, no tenía una idea clara de cómo se suponía que debía ser una vida normal. Dormí en cuartos compartidos, trabajé en lo que pude, acepté condiciones que hoy sé que eran abusivas porque, comparadas con lo que venía de antes, me parecían tolerables. La vara siempre estaba demasiado baja. Incluso en relaciones personales me costaba identificar límites. Confundía control con preocupación, gritos con amor, silencios con normalidad. Me tomó años entender que no todo vínculo tenía que doler para ser real. El trabajo remoto llegó mucho después, casi por casualidad, y fue una de las primeras veces que sentí algo parecido a control sobre mi propia vida. Poder trabajar desde casa, manejar mis tiempos, no tener a nadie físicamente encima observando cada movimiento fue, sin exagerar, terapéutico. Por eso ahora me resulta tan irónico que esa misma condición sea usada como argumento para devolverme al lugar del que escapé. Hace 3 semanas, mi madre me llamó después de casi 5 años sin hablar. Sonaba cansada, envejecida, derrotada. Ernesto había tenido un derrame, luego otro, ahora apenas puede moverse, casi no habla y necesita cuidados constantes. Ella está agotada, Laura vive en otra ciudad y el resto de la familia, convenientemente, no puede hacerse cargo. Ahí empezó el discurso. Que yo soy fuerte, que siempre lo fui, que soy el más indicado, que además trabajo desde casa, que tengo horarios flexibles, que para mí sería más fácil cuidar a un anciano porque no tendría que dejar mi empleo. Me dijeron que podría organizarme, que solo sería cuestión de adaptar mi rutina, que era casi perfecto para ese trabajo. Con cada mensaje la presión se volvía más sofisticada, menos frontal. Al principio era la lástima, luego la culpa, después la lógica. Me explicaban con calma por qué tenía sentido que fuera yo, como si se tratara de un proyecto razonable y no de revivir una pesadilla. Me decían que yo no tendría que cargarlo todo solo, que siempre habría ayuda, aunque nunca especificaban quién y cuándo. Algunos incluso me hablaron de dinero, de herencias, de no cerrar puertas, como si todo se tratara de una transacción emocional que yo debía aceptar por conveniencia. Nadie mencionaba lo que él había hecho, eso era siempre un detalle incómodo que se pasaba por alto rápidamente, algo del pasado que no venía al caso. Cuanto más insistían, más claro se volvía que no me estaban pidiendo ayuda, me estaban asignando un rol que siempre había sido mío, el que aguanta, el que se adapta, el que no molesta. Y por si faltaba algo, remataron con que ya es viejo, que ya no es el mismo hombre, que está indefenso. Después vinieron los mensajes de tías, primos y gente que no veía desde niño, todos repitiendo la misma idea con distintas palabras, que hay que ser compasivo, que el rencor enferma, que ya pagó con su vida, que no puedo abandonarlo ahora. Uno incluso me dijo que debía ser el adulto que él nunca supo ser, y esa frase me dejó temblando durante horas. No sé muy bien por qué acepté ir a verlo. Tal vez quería confirmar que no sentía nada, o tal vez necesitaba comprobar que todo eso había sido real. Estaba en una cama, conectado a tubos, delgado, frágil, muy distinto al hombre que me levantaba del suelo de un solo brazo. Tardó en reconocerme, y cuando lo hizo, lloró. No pidió perdón, solo dijo que él me había hecho fuerte, y en ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía de una forma silenciosa y definitiva. Después de esa visita, mi madre me confesó algo que terminó de cerrar el círculo. Me dijo que siempre supo, que escuchaba los golpes, que veía los moretones, que sabía que no era disciplina, pero que tenía miedo de quedarse sola, miedo de no poder mantener la casa, miedo de criar 2 hijos sin él. Me dijo que pensó que yo aguantaría, que siempre fui más resistente que otros niños, y mientras hablaba yo no lloré ni grité, solo sentí una calma extraña, fría, como si por fin algo encajara. Después de esa conversación no volví a verlo, pero pensé en él más de lo que me hubiera gustado admitir. Pensé en la ironía de su fragilidad actual, en cómo el tiempo iguala los cuerpos pero no borra las huellas. Pensé también en la imagen que mi familia parecía tener de mí, esa versión resistente, casi indestructible, que puede con todo porque siempre pudo. Me di cuenta de que, para ellos, yo no era una persona con límites, era una solución práctica. Alguien que encajaba perfectamente en el problema sin que nadie tuviera que incomodarse demasiado. Ahora quieren que me mude con ellos, que lo bañe, que lo alimente, que lo limpie cuando no controle su cuerpo, que cuide al hombre que me enseñó a encogerme. Si digo que no, soy cruel, si digo que sí, me destruyo. Laura me escribió diciendo que ella no sabía nada, que con ella Ernesto fue un buen padre, que debería entender que las personas cambian, pero yo también cambié, y ya no tengo la obligación de sacrificarme otra vez para sostener una mentira familiar.
Hoy respondí el último mensaje y dije que no voy a cuidarlo, que no puedo y que no quiero. Mi madre no contestó, el resto de la familia me bloqueó, y aún así aquí estoy, escribiendo esto de noche, preguntándome si soy un monstruo por negarme a cuidar a un anciano indefenso o si simplemente soy alguien que decidió dejar de sangrar por personas que nunca lo cuidaron. ¿Creen que soy el malo?